Hola Nahuales, ¿cómo han estado? Los he abandonado mucho en esos episodios de Bordando con historias sobrenaturales. Pero en esta ocasión les traigo una. Quizá no sea sobrenatural, pero es una historia muy interesante y sobre todo una historia que me asustó mucho. Esa historia pasó hace como unos 7 años aproximadamente. Por aquel entonces iba yo mucho de visita a una cueva que queda como a 1 hora del taller, 1 hora caminando. Está en un cerro, aproximadamente a unos 2, 3 kilómetros de aquí. Es una cueva muy particular porque por muy cerca que estés de la cueva, a unos 2, 3 metros, no la ves por su ubicación. Tiene una ubicación un poco rara. Sobre todo, también la tapa un árbol que tiene enfrente. Entonces, por muy cerca que estés de la cueva, no la ves. Tienes que estar enfrente de ella. El que me llevó a la cueva fue un amigo, se llama Alex. Tiene muchos años que me llevo ahí. Éramos unos chavitos. Y desde que me llevó, yo me empecé a obsesionar mucho con la cueva. Al principio iba una vez al mes máximo. Pero con el tiempo cada vez quería estar más y más pegado a la cueva. Tanto que llegó el momento en donde yo me levantaba a las 2 de la mañana y me daban así como una necesidad de estar ahí. Nunca fui a esa hora, por flojera y por miedo, la verdad. Pero sí iba yo 3 o 4 veces a la semana. Iba muy seguido. Hasta que llegó un día donde, por mi trabajo, aquí en el taller, me llené de pedidos. Y entonces estuve más de un mes sin poder ir a la cueva. Y cuando por fin pude sacar todos los pedidos y todos los pendientes, lo primero que hice fue ir a la cueva, porque me urgía estar ahí. Yo iba en las tardes, como eso de las 5, 6 de la tarde, y me quedaba ahí 1 hora pensando cosas o simplemente divagando. Y en aquella tarde sí traté de ir un poco más temprano porque me quería quedar más tiempo ahí. Subí como 3:30, hacía un calor muy intenso. El sol estaba a todo lo que daba. Entonces cuando llegué a la cueva estaba yo muy cansado, por lo mismo que ya había perdido la condición, también por el sol, por el calor, se me hizo como más pesado. Y cuando llegué a la cueva y entré, quedé como, no aterrado, sino como sorprendido, porque la cueva ya no era la misma. Justo en la entrada de la cueva habían escarbado aproximadamente un agujero de 2 metros de profundidad por 2 metros de diámetro, porque la cueva es grande. La cueva tiene de profundidad unos 8 metros más o menos, y de altura tiene casi los 3. Entonces cuando yo vi ese hoyo que habían escarbado, pues me saqué de onda y pues la verdad sentí como si alguien hubiera entrado aquí al taller y hubiera escarbado, ¿no? Porque yo me sentía como dueño de la cueva, aunque sé que es muy tonto porque pues nadie es dueño de esa cueva. Bueno, creo. Y entonces, al quedar sorprendido, me quedé un par de segundos viendo el agujero, ¿no? Y preguntándome que quién habría escarbado un agujero en la cueva. Y al lado de la cueva me di cuenta que habían hecho una fogata.
Y no soy experto en esto, nunca he sido como Boy Scout o cosas así, pero me acerqué a la que había sido una fogata y vi que las cenizas estaban tibias. Y aunque no seas experto, eso quiere decir que la fogata la habían hecho un par de horas antes de que yo llegara, quizás en la noche. El caso es de que pues, estaba yo ahí como divagando en quién habría hecho el hoyo y para qué, cuando de repente se paran dos hombres en la entrada de la cueva. Los dos con machete en mano. Eran unos señores como de 50 años y el otro como de 60 y tantos. El más grande, con el machete en la mano, apuntó hacia el hoyo y me dijo, ¿tú le escarbaste? Yo cuando iba a la cueva pues no llevaba nada, ni agua, nada, o sea, iba caminando así, sí. O sea, solamente con la ropa puesta, pero no llevaba, no sé, una navaja o una pala, algo así. Y creo que eso me ayudó, porque pues yo le dije que yo no lo había escarbado, ¿no? Y hice un ademán tratando de decirles que pues iba yo limpio, ¿no? Sin ningún material como para poder escarbar un hoyo así. Los dos señores, pues se veían muy serios, como enojados, y yo como para romper el hielo, les empecé a hacer preguntas, a lo que ellos respondían como muy fríos, ¿no? Una de mis preguntas fue de que quién habría hecho el hoyo, ¿no? Así como pues yo también tratando de decirles que yo también estaba como sorprendido, ¿no? Y lo único que me dijeron fue que ellos eran de la autoridad del pueblo. Cosa que se me hizo raro porque pues no llevaban uniforme y aparte de eso pues no sé, no se veían, pues yo soy vecino de ese pueblo y la verdad no nunca los había visto. Y ya de ahí les hice otras preguntas, pero pues no me respondían o solo me asistían con la cabeza o negaban con la cabeza. Entonces yo me empecé a poner muy nervioso porque dije, no, pues estos hombres como que igual están buscando un chivo expiatorio, ¿no? Si es verdad que son de la autoridad, pues igual hasta me pueden meter a la cárcel diciendo que yo hice ese hoyo, ¿no? Entonces yo salí de la cueva, pues me despedí de ellos y empecé a bajar del cerro. Y cuando bajé la primera loma, volteé hacia la cueva y fue cuando me percaté que había más hombres, muchos más, no sé, noté como 5 o 6 personas rodeando la cueva, ¿no? O sea que las dos personas que me abordaron no iban solas, iban con más personas. Entonces no sé si estaban esperando a la persona que escarbó o no sé. Yo me bajé deprisa, ya no volteé y la verdad sí me di mucho miedo. Porque pues dije, no sé, algo me habían, qué tal si algo me podían hacer, ¿no? Por estar ahí, por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. A los, no sé, no sé si fue esa misma noche o al día siguiente cuando vi un video de una persona que va a una cueva en Veracruz y en esa cueva encuentra la cabeza de una mujer. Y entonces yo me quedé así como, eso me dio todavía más miedo porque dije, ¿qué tal si allí iban a enterrar a alguien, no? O qué tal si esas personas eran los que escarbaron y solo me dijeron que ellos eran la autoridad simplemente para alejarme, ¿no? Y también me puse a pensar que qué tal si se ponían más nerviosos y, no sé, algo me pasaba y me echaban en ese hoyo. No sé, empecé a, a meterme muchas ideas en la mente y pues opté por ya no ir a la cueva. Y durante más de 3 años no regresé a la cueva. Hasta hace, hasta hace poco tiempo empecé a ir otra vez y pues el hoyo sigue ahí. Quién sabe quién lo hizo, quién sabe para qué lo hicieron. Sí se me hace muy raro. Mi última conclusión fue que quizás alguien llevó un detector de metales,
detectó algo ahí y pues escarbó quizás, porque estas cuevas de esos lados se dice que lo ocupaban los bandidos hace más de 100 años, donde robaban a las personas que pasaban por un camino que le llaman el Camino Real, que era un camino muy transitado por comerciantes, y entonces los bandidos esperaban a los comerciantes que pasaban con sus carretas, los asaltaban, les quitaban su mercancía o lo ganado de la venta de su mercancía y se ocultaban en esas cuevas. Entonces quizás alguien enterró algo en esa cueva, alguien llevó un detector de metales, lo encontró, escarbó ahí y pues ya jamás volvió a regresar porque consiguió lo que buscaba, ¿no? Pero la verdad no sé. De ahí trato de irme con más cuidado, trato de llevarme pues una credencial, ¿no? Para que vean que soy vecino del lugar. Trato de no llevar como pues, cosas sospechosas, ¿no? Herramientas y que digan, ah, pues tú traes, no sé, un pico, no sé, una barreta para escarbar, ¿no? Entonces trato de ir limpio, sin nada. O también ya llevarme un poco de, no sé, de una bebida energética para que vean que pues, yo voy más como por la onda de hacer ejercicio y cosas así. Pues así, con esta historia de la cueva, amigos. No sé si les gustó, esta vez sé que no fue sobrenatural, pero pues, aunque suene exagerado en el momento, sí me asustó mucho. Y bueno, pues ahí me dicen si les gustó en los comentarios, ya saben, denle like, compartan los videos si les gusta y comenten si quieren que siga yo con esta onda y también me pueden mandar sus historias para que yo las cuente y las cuento con mucho gusto. Muchas gracias por haberme escuchado y ya casi termina este corazoncito que va a estar como un parche dentro de un poncho. Ahí luego se los muestro. Pasen linda noche, Nahuales.